Hay historias que no aparecen en los libros ni en los noticieros. Historias que sobreviven porque alguien se atrevió a contarlas o porque alguien cometió el error de escucharlas. Esta noche no hablaremos de leyendas lejanas, sino de lugares reales, testigos reales y relatos que aún provocan miedo a quienes juran haberlos vivido. Apaga la luz, ponte audífonos porque esto es el Club de las 3:33 AM y estas son historias que no debieron ser contadas. La casa de la tía Toña. Nunca quise hablar de esto, no porque no pueda, sino porque cada vez que lo recuerdo, sueño con esa casa. Viví cerca del bosque de Chapultepec cuando era joven, no tan cerca como para verla desde mi ventana, pero lo suficiente como para saber que nadie se acercaba a ese punto del bosque después de que oscurecía. La casa estaba allí, escondida entre árboles viejos, raíces levantadas y una barranca profunda que parecía no tener fondo. No había camino marcado. Si llegabas, era porque la estabas buscando o porque no sabías que existía. La historia me la contó un hombre mayor. Fue policía en los años en que todavía se hablaba en voz baja de la tía Toña. Dijo que, oficialmente, nunca hubo registros claros, pero que todos sabían. Toña era una mujer rica, viuda, sin hijos. Vivía sola en esa casa enorme, silenciosa, rodeada por el bosque. Al principio, la gente la veía como una santa. Comenzó a llevar niños de la calle a su casa. Les daba comida caliente, ropa limpia, una cama. Para muchos, era un milagro, pero el policía me dijo algo que nunca olvidé. Los vecinos nunca escucharon risas infantiles durante el día, solo por las noches. Los niños empezaron a notar cosas extrañas casi de inmediato. Uno de ellos, según el testimonio que llegó años después, dijo que la casa no se sentía vacía, incluso cuando estaban solos, como si algo más caminara por los pasillos. Por las madrugadas, Toña salía de su cuarto. No encendía las luces, no hacía ruido. Se detenía junto a las camas y se quedaba ahí, mirándolos. El niño que logró huir contó que una noche despertó y la vio de pie, tan cerca que podía oler su perfume viejo. No parpadeaba, no respiraba, solo lo observaba. Con el tiempo, los castigos comenzaron. No eran golpes inmediatos, eran castigos largos. Los hacía pararse contra la pared durante horas, los encerraba en cuartos sin ventanas, les quitaba la comida mientras los hacía que la miraran comer a ella. El bosque escuchaba los gritos, pero una noche no se escuchó nada. Los vecinos dijeron que fue extraño. Demasiado extraño. Ni un solo sonido, ni perros, ni insectos, ni viento. El policía aseguró que, cuando llegaron días después, el lugar tenía un olor imposible de describir, como humedad vieja y algo más. Los cuerpos de los niños nunca fueron encontrados oficialmente, solo rastros, arrastres en el patio trasero, marcas en la tierra que llevaban directo a la barranca, como si algo pesado hubiera sido arrojado, una y otra vez. Lo más perturbador vino después. Al amanecer siguiente, varios vecinos aseguraron escuchar risas infantiles saliendo de la casa. No llantos, no gritos, solo risas. Días más tarde, encontraron a Toña sin vida.
Algunos dicen que colgaba de una viga, otros sentada frente a un plato de comida envenenada. Los informes no coinciden. El policía me dijo algo peor. Cuando entramos, la mesa estaba puesta para más personas. La casa fue abandonada, pero no quedó vacía. Quienes se han acercado aseguran escuchar pasos pequeños corriendo por los pasillos, golpes en las paredes y una voz de una mujer que susurra desde la oscuridad: «Pórtense bien». Un guardabosques declaró años después que encontró huellas pequeñas alrededor de la casa. No parecían recientes, estaban marcadas como si llevaran allí muchísimo tiempo, como si algo caminara en círculos, como si nunca se hubiera ido. Porque dicen que la tía Toña no murió, dicen que sigue allí, cuidando a niños que nadie más puede ver y esperando que alguien más entre. La tumba de la Llorona, Guanajuato. Este relato lo mandó un velador que trabajó en el Panteón de Santa Paula por muchos años. Trabajé varios años como velador nocturno en el Panteón de Santa Paula, en Guanajuato. No era mi primer cementerio, ni el primero donde se escuchaban cosas raras, pero fue el único donde aprendí a no ignorar los lamentos. El panteón es antiguo. Las tumbas están tan juntas que parecen que se empujan unas con otras, como si no quisieran estar allí. De noche, la humedad se queda suspendida en el aire y la neblina baja lentamente entre los pasillos, sin importar si es temporada de lluvias o no. Pero hay una tumba, una sola, que siempre está húmeda. No importa el clima, no importa la hora, no tiene flores frescas, no tiene nombre, solo una lápida vieja, manchada, con grietas que parecen marcas de uñas. Los veladores sabemos cuál es. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo sabemos. Dicen que ahí está enterrada la Llorona, no la del cuento popular, no la que aparece en ríos o canales. Esta no vaga, esta descansa. La historia que me contaron los más viejos es siempre la misma, aunque nadie coincide en los detalles. Hace muchos años vivió en Guanajuato una mujer joven, muy hermosa, que fue abandonada por el hombre que amaba. La dejó por otra. Dicen que algo se rompió en ella esa noche. Cerca de un cuerpo de agua, ahogó a sus propios hijos. No gritó, no pidió ayuda. Cuando la encontraron, no puso resistencia, solo repetía una frase una y otra vez con la voz rota: ¿Dónde están mis hijos? Murió poco después. Algunos dicen que de tristeza, otros que de locura. Nadie quiso poner su nombre en la lápida. Y desde la primera noche, después del entierro, el panteón no volvió a ser el mismo. La primera vez que escuché el llanto, pensé que era el viento, hasta que me di cuenta de algo. No venía de arriba, venía de abajo. Salía directamente de la tumba. No era un grito fuerte, era un sollozo ahogado, constante, como si alguien llorara con la cara hundida en la tierra. Me acerqué con la lámpara. La lápida estaba mojada, no por lluvia, no por rocío. Estaba húmeda, como si la tierra estuviera llorando desde adentro. Otros compañeros aseguran haber visto manos marcadas en el mármol, como si alguien empujara desde abajo. Yo nunca quise tocarla, pero sí la vi. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, la neblina se espesó tanto que apenas podía ver a unos metros. Entonces la vi, sentada en la tumba. Una mujer vestida de blanco, con el cabello cubriéndole el rostro, balanceándose lentamente. No flotaba, no se movía extraño, parecía real. Me quedé paralizado. Cuando dio vuelta la cabeza,
La luz de la lámpara iluminó su rostro y no tenía ojos, solo oscuridad y una boca abierta de donde salió ese lamento que se escucha por todo Guanajuato. ¡Ay, mis hijos! Corrí, no miré atrás. Desde esa noche sueño con agua, con niños llamándome por mi nombre, con una mujer que me sigue incluso cuando estoy despierto. Por eso siempre le digo lo mismo a quien pregunta. Nunca vayas solo, nunca preguntes cuál es su tumba y jamás, nunca respondas al llanto, porque si la Llorona sabe que la escuchaste, dicen que ya te eligió. El Reino Mágico en Veracruz. Este relato lo envía un vigilante nocturno. Veracruz. Aquí el aire nunca está seco. La humedad se pega a la piel, a las paredes y a los recuerdos. Entre avenidas transitadas, maleza crecida y edificios que ya no miran a nadie, existe un lugar que alguna vez fue sinónimo de risas. Hoy es sinónimo de advertencia. Lo llamaban el Reino Mágico, un parque de diversiones, colores brillantes, música que nunca se apagaba, niños corriendo entre juegos mecánicos, algodones de azúcar y gritos de emoción, hasta que una noche el reino cerró. No hubo despedidas, no hubo comunicados claros, solo candados oxidados en las entradas y juegos detenidos a la mitad de la risa. Quienes pasamos cerca después del cierre, notamos algo extraño desde el principio. El silencio allí no era normal. No era ausencia de sonido, era como pesadez. Un vigilante que trabajaba en la zona me contó que, al entrar por primera vez de noche, sintió que el aire no se movía igual, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. Los juegos estaban quietos, pero no se sentían apagados. El carrusel, por ejemplo, ese carrusel antiguo con caballos descascarados y música oxidada, es el primero que llama la atención, porque varios testigos aseguran lo mismo. Después de medianoche, el carrusel gira, muy despacio, sin electricidad, sin viento suficiente para moverlo, solo una vuelta lenta, como si alguien invisible lo empujara. Y entonces se escucha una voz infantil, lejana, distorsionada por el eco. La versión más oscura del lugar nunca se confirmó oficialmente, pero circula entre ex empleados, vigilantes y exploradores urbanos. Durante los últimos días de funcionamiento, ocurrió un accidente, uno grave. La música seguía sonando, los juegos seguían girando, y nadie escuchó los gritos a tiempo. Niños atrapados, gritos ahogados por las bocinas. Una noche que jamás se hizo pública. El parque cerró esa misma semana, pero quienes entran ahora aseguran algo inquietante. Los niños nunca se fueron. Exploradores urbanos han grabado sombras pequeñas corriendo entre los juegos. No figuras claras, solo movimientos rápidos, bajos, imposibles de seguir con la cámara. Huellas diminutas han aparecido marcadas en el polvo, justo donde no debería de haber nadie. Y las risas siempre empiezan igual. Primero suenan lejanas, después más cerca, y en cuestión de segundos se transforman en un llanto. Algunos vigilantes nocturnos se negaron a volver tras ver algo frente a la entrada principal. Una figura con traje de botarga, parada, inmóvil, pero sin cabeza. Otros escucharon golpes desde la antigua Casa del Terror, aunque permanece sellada desde hace años. Golpes desde dentro
como si alguien quisiera salir. Y todos coinciden en una regla no escrita del lugar. Si escuchas que alguien te llama por tu nombre, no mires atrás, porque los susurros no vienen del viento. Ven, juega, no te vayas. Dicen que el reino mágico no se queda con quienes entran por fuerza, ni con quienes van armados o preparados. Se queda con los curiosos. Desde entonces, los vecinos evitan pasar de noche. Los perros no se acercan y cuando llueve, se escuchan risas mezcladas con el sonido del mar, porque hay lugares que nunca cierran, solo esperan a que alguien más entre a jugar. Espero que te hayan gustado estas escalofriantes historias y que las recuerdes justo antes de irte a dormir. Te recuerdo también que puedes comentar qué te parecieron estos aterradores sucesos en la caja de comentarios de este video. Y si te gusta mi contenido, te agradecería mucho que me apoyaras en mis redes sociales y que si no te has suscrito al canal de YouTube, puedes suscribirte, activar la campanita y compartir mi contenido con aquellos que consideres amantes del terror. Te recuerdo también que estamos en Spotify, listos para compartirte más contenido de terror. Ahora sí, espero que tengas una linda noche, cuídate, cuida a los tuyos y espero sobre todo, después de haber escuchado estas historias, que tengas sueños aterradores. Hasta la próxima.